Seguimos tratando de retomar la agenda, me imagino desde el gobierno, mirando que hemos tenido mala cifra económica en esta jornada, pero también se ve una discusión del presupuesto. Caso Monsalve sigue golpeando la moneda, muchas especulaciones sobre un posible nuevo gabinete, un cambio de gabinete. Vamos a estar conversando de esto junto al diputado del PPD, Raúl Soto. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Hola Bárbara, muchas gracias, buenas tardes. Imposible aburrirse o cansarse en Chile con tantas cosas que están pasando. No, el guionista de Chile no para. No tiene feriados. No tiene feriados. Mucho Sí. menos los que tuvimos nosotros en septiembre, por lo menos. Sí, bueno, van pasando muchas cosas, así que hay harto que conversar. Bueno, caso Monsalve, antes de eso, en la última cosa, que no tiene nada que ver, pero hay un punto común, una denuncia por abuso sexual contra una diputada del Frente Amplio. ¿Se actuó distinto del caso Monsalve? ¿Algo se aprendió ahí? ¿Cómo lo ve? A ver, yo creo que sin duda hay que sacar lecciones de los errores que se han cometido. Yo he sido bien crítico respecto de la forma en la cual se enfrentó el caso Monsalve en un comienzo. Creo que se cometieron errores comunicacionales y políticos importantes, pero que se fueron corrigiendo en el camino. Yo creo que el gobierno acusó recibo de esos errores y enmendó el rumbo. Y ahora lo importante es que se sepa cómo actuar ante casos de esa naturaleza, ¿no? De manera tal de que no existan dudas respecto de que, más allá de la existencia de la presunción de inocencia, la primera posición debe ser de un gobierno ponerse del lado de la víctima y por lo tanto resguardar, ¿verdad?, cualquier posibilidad de revictimización, que es lo más importante. Acá, evidentemente, que uno hubiese esperado que el ex subsecretario Monsalve hubiese salido desde el minuto que se tomó conocimiento de la denuncia en su contra, que esto hubiese sido a través de un comunicado escrito y no de un punto de prensa en La Moneda donde él se declara inocente. Esos errores se han reconocido y yo espero que aprendamos las lecciones, ¿no? Acá lo que tiene que existir ahora, y eso es una recomendación que le he hecho a la ministra de la Mujer especialmente, es que se dé paso a un protocolo que sea mucho más claro y eficiente a la hora de enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? De manera tal de que de forma automática, independiente de si esté o no el ministro de turno, todo el aparato estatal sabe cómo hay que actuar, cómo hay que reaccionar y cuáles son los protocolos que se deben activar. Pero es súper complejo porque no es el caso, pero obviamente, o sea, no es el caso, me refiero a que esto lo determina la justicia, no nosotros, pero el solo hecho de que existe una denuncia no necesariamente implica que la persona sea culpable. Estoy pensando en él, lo mismo que se había discutido antes del caso del general de Carabineros que se le pedía que saliera. Entonces, puede ser complejo porque podría eventualmente bastar una denuncia para ir sacando personas. Puede ser bastante injusto para él, sea Monsalve, sea cualquier otra persona, me refiero. Es complejo abordar. A ver, sí, pero acá lo que hay que resguardar es el interés público, ¿no? Del país, de quien lidera el país. O al menos una el suspensión gobierno. de su trabajo, algo. Bueno, Desde sobre todo esa el perspectiva, caso de él era muy particularmente Desde complejo. esa perspectiva, yo creo que resguardando, por cierto, la presunción de inocencia, es perfectamente posible que un funcionario público de alto rango, además con tareas bastante sensibles como llevar las labores de seguridad u otras similares, ¿verdad?, que tenga una acusación de este tipo, pueda ser apartado del gobierno justamente para dejar que las instituciones funcionen, ¿no? Y que el juicio sea y la investigación de la Fiscalía la que determine si esas acusaciones son reales, son verídicas o no, y si lo son, por cierto, que se le aplique toda la rigurosidad de la ley. O sea, yo espero que si Manuel Monsalve es culpable de violación y es culpable de obstrucción a la justicia, que quede tras las rejas. Y si no lo es, bueno, tendrá el derecho de probarlo en un juicio que espero sea justo. Ahora, probablemente por eso este caso se ha complicado tanto, porque una cosa es la acusación a él por este presunto delito, pero la forma como se abordó, la supuesta utilización del aparato estatal de inteligencia, de PDI, que se le haya informado a personas del gobierno, que no se haya hecho y que eventualmente esta obstrucción a la justicia se pudiera ampliar, no solo al ex subsecretario, sino que a otros también. Eso es lo que lo hace más grave, quizá. Porque aquí hubo un aparato del Estado que se ocupó a favor, o intentó ocupar a favor del imputado, Sí, o de esta persona que ha sido acusado. Eso es una arista de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, ¿no? Sí. La posible obstrucción a la justicia, el eventual abuso de poder o utilización del cargo para fines particulares.
y que tienen que ver justamente con la acusación que se venía. Y yo espero que eso se esclarezca, digamos. Yo creo que eso es lo que hace, más allá de que el tema de la violación es extremadamente grave y sensible en sí mismo, pero la utilización del poder de un cargo, ¿verdad?, para tomar ciertos resguardos particulares, a mí me parece que es un agravante, ¿no? El cargo de subsecretario del Interior es uno de los cargos con más poder político, real, ¿no?, de facto, que existen al interior de los gobiernos, ¿no? A veces incluso tiene más incidencia en la práctica que los ministros o ministras. Claro, solo está en terreno ahí ejecutando. ¿Ya? Porque son efectivamente quienes tienen la relación operativa con las policías, con otras entidades del Estado, y eso le da un control y un poder mayor. Ahora, hay que entender que la primera responsabilidad, en caso de que esto sea efectivo, es del propio subsecretario Monsalve, quien eventualmente utilizó su posición para beneficiarse en un contexto determinado, ¿no? Y eso evidentemente que no está bien. Ahora, una cosa es la vía judicial, que es todo lo que hemos estado conversando, eso lo va a determinar la justicia en la investigación, pero otra es el canal político. ¿Usted cree que es sostenible que la ministra Toá siga en su cargo, en tanto ella dijo en los medios de comunicación que no había tenido ningún contacto previo a la renuncia el día jueves y en realidad sí había hecho una llamada? Yo creo que es injusto buscar extender la responsabilidad Pero ella fue la que dijo una cosa inexacta en este caso. a otras personas. Hoy día, cuando todavía debe determinarse la responsabilidad del principal implicado, que es el subsecretario Monsalve. Yo creo que la responsabilidad política ya la asumió, él fue apartado del gobierno. La responsabilidad criminal va a depender de la investigación y de lo que diga la justicia. Y por lo tanto buscar anticipadamente y sin conocer todavía todo lo hecho, porque lamentablemente se han ido conociendo situaciones por goteo, pero la investigación no ha terminado, no se ha dado a conocer públicamente del todo, y por lo tanto buscar extender por razones políticas o incluso electorales de responsabilidades a otras personas, a otros liderazgos, me parece que es anticipado y me parece que es irresponsable. Yo creo que la ministra Toá no tendría por qué salir a propósito específicamente de este caso. Ya, pero en el caso, asumiendo que fuera inocente incluso el ex subsecretario, ella dijo que no había hablado con él y en realidad sí lo llamó. O sea, ella dijo una información inexacta, algunos una omisión, para otros una mentira. No, eso ya fue explicado, tenía que ver más bien por las palabras de la propia ministra, por un mandato más bien de la Policía de Investigaciones. Eso tiene que esclarecerse, entiendo que ella, tanto la ministra Toá como el presidente Boric, ella prestaron declaración como testigo, de forma voluntaria, y eso es una señal también de transparencia, de ánimo de colaboración. Como cualquier ciudadano de nuestro país, ¿verdad?, se muestran disponibles a colaborar con una investigación que lleva adelante la Fiscalía. Yo creo que eso es algo destacable, algo positivo. Ahora lo importante es que desde la perspectiva del presidente Boric, ya los cambios de gabinete son facultad exclusiva de los presidentes y por lo tanto él es el que tiene que evaluar. Sí o sí tiene que haber un cambio de gabinete antes del 16 de noviembre a propósito de las personas que van a emprender, ¿verdad?, una candidatura parlamentaria. Eso es una norma legal que hay que cumplir y por lo tanto a todo evento va a haber un cambio de gabinete, ya sea de ministros o subsecretarios, que con ese fin salgan antes del 16 de noviembre. Eso se viene, ya se está preparando, me imagino, el gobierno lo está evaluando y es el presidente Boric el que tiene que ver si esa es o no una oportunidad para evaluar también sus carteras en función no solamente de quienes salgan, sino que también del desempeño de la gestión de cada uno de ellos, ¿no? Y a lo mejor es una oportunidad para también evaluar aquello. No necesariamente pensando en lo que ocurrió en este caso particular o en esta crisis, sino que desde la perspectiva de cómo mejoramos la gestión para enfrentar la última etapa del gobierno del presidente Boric, que es probablemente la etapa más importante y donde yo creo que hay que dar señales mucho más robustas respecto de la gestión pública que permita dar señales concretas a la gente de mejora en sus condiciones de vida. Bueno, tal como dice, es una tremenda oportunidad porque los cambios de gabinete son complejos de hacer, sobre todo cuando uno quiere cambiar a una o dos personas porque es muy duro. En este caso se tiene que hacer sí o sí. Quizás sería una buena oportunidad hacerlo antes, o bien si no lo va a adelantar,
aprovechar de hacer algunos otros ajustes. Quedan pocos días ya. Yo Es creo que, es que que para un gobierno desangrarse 2 semanas es mucho tiempo. no, sí, ya, yo creo que ya Son 2 semanas. es poco. Toda la son vida pocos puede ser días, 2 yo creo semanas. que sí o sí va a ser antes de la primera quincena de noviembre, por lo tanto lo que hay que hacer es evaluar cuál es la profundidad de ese cambio. ¿Qué tan Si se profundo? acota solamente a quienes decían salir a elecciones parlamentarias, que es lo que señala la ley, o van a haber otros cambios también donde el presidente considere que es necesario, por razones políticas, Sería por bueno, razones de gestión, hacer pensando algunos ajustes que también. ya el último año quizá va a hacer un giro un poco más profundo en la estrategia, Yo actualizarse. creo, Bárbara, que la decisión respecto del cambio de personas o nombres es secundaria y que lo principal, lo sustancial, es un cambio en la estrategia política y comunicacional. ¿Ya? Yo creo que ese es el principal cambio de switch que hay que hacer, ¿no? El cambio de chip que se requiere, un cambio en la estrategia, en tener un itinerario claro, un camino definido respecto de hacia dónde vamos a avanzar como país en este último año del gobierno, cuáles son las metas que queremos alcanzar, cuáles son los proyectos que vamos a priorizar, cuáles van a ser las cosas a las cuales eventualmente se va a tener que renunciar o se van a tener que modificar por razones prácticas, de realismo, y a partir de allí fijar un itinerario de corto plazo que nos permita con metas claras ir cumpliendo ciertos hitos, ¿no? Y en función de esa estrategia definir cuáles son los liderazgos que sirven, los que no, y dónde hay que hacer ajustes. No es al revés, no se trata simplemente de cambiar caras o nombres o personas, si es que la estrategia sigue siendo lo mismo y vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Bueno, tenemos resultados de las elecciones recientes, algo de eso podrá dar luces, algunos dicen el sector de centro se vio bastante fortalecido, de hecho algunos partidos como el suyo, incluso el Partido Socialista, salieron incluso con cuentas alegres, mirando la situación en la que estaban antes y la que terminaron después. Yo soy yo no soy tan optimista. Yo creo que, bueno, yo no he escuchado a nadie decir que perdió en esta elección. No, siempre ganan todos, está claro. Todos ganaron al parecer, ¿no? Todos están felices. De perder menos de lo que esperaban también es ganar, de alguna todos manera. ven los números que más convienen para decir que no se perdió, que estamos bien, que se salvaron las muebles, pero la verdad que yo creo que hay mucho que aprender y mucho que analizar respecto de estas elecciones. Creo que de alguna otra manera el sistema político completo le está fallando a la gente. ¿Ya? Hay una desconfianza generalizada que se va a ver acrecentada cada vez más a propósito del voto obligatorio. Y si no nos damos cuenta y acusamos recibo, eso más temprano que tarde nos va a pasar la cuenta. Y si bien las elecciones municipales son elecciones más locales donde tienden a primar los liderazgos individuales más que los partidos políticos o los conglomerados que están detrás, y creo que eso ayudó a contener un poco una debacle que podría haber sido mayor. Nada asegura que esa debacle mayor, si es que las cosas no cambian o no se hacen distinto, ocurra en la próxima parlamentaria o presidencial, donde sí hay un factor político mucho más relevante a la hora de tomar decisiones por parte del electorado. O sea, nadie debería conformarse o dormirse los laureles con este resultado. Yo creo que hoy día hay un vacío importante de representación en la centroizquierda particularmente. Ya, creo que hay un desgaste de los partidos tradicionales, creo que hay una distancia, un divorcio con la ciudadanía importante. Y creo que no hay una oferta clara desde la perspectiva política en relación a lo que somos. Hay mucha gente que se define afín a algo que podría denominarse centro-izquierda, pero que hoy día no está necesariamente representado en la medida que el socialismo democrático no se distinga bien del resto del progresismo, del resto de la izquierda, no desde una perspectiva de confrontación o de que hay que salirse del gobierno. De marcar proyectos distintos. Sino que de marcar un proyecto político propio, un domicilio político propio, de manera propositiva, ¿no? Con una mirada de futuro. Yo creo que eso nos está faltando hoy día. Yo creo que así como en su momento vino la renovación política desde la izquierda, a propósito del proyecto del Frente Amplio, yo creo que le hace mucha falta a Chile que venga una renovación política ahora desde la centroizquierda.
Y también desde la centro-derecha, porque les está pasando lo mismo a ellos respecto del tironeo ideológico que tienen permanentemente con republicanos, ¿no? Y yo creo que por el bien de Chile necesitamos en algún punto que la conversación vuelva a ser entre los sectores con más sentido común, más sensatos y menos extremos, podríamos decir, ¿no? Eso no quiere decir que, que la conversación no deba involucrarlos a todos de la manera más amplia y diversa posible. Pero hoy día la hegemonía política está, yo diría, más en los extremos, y eso nos lleva a una situación en el largo plazo, yo creo, de inestabilidad, ¿no? Yo creo que lo que Chile necesita hoy día es más estabilidad, más crecimiento, más desarrollo y más acuerdos, y no más confrontación. Mirando algunos proyectos que se vienen, bueno, algunos han planteado a propósito del caso Monsalve que hay que modificar la figura del zar de la inteligencia. Algunos diputados han dicho se presta o se puede prestar para malas cosas. ¿Lo ven así? ¿Parte de algo que se pueda debatir? Sí, por cierto. O sea, siempre hay que mirar la experiencia para tratar también de mejorar las instituciones, ¿no? Yo creo que parte importante de la crisis que vivimos tiene que ver, por un lado, con la desconfianza de la ciudadanía en la política en general, pero sobre todo también en las instituciones. Y eso tiene que ver con los defectos mismos y las debilidades mismas de las instituciones que nosotros creíamos que eran sólidas en Chile, que creíamos que funcionaban bien, de manera proba, transparente y eficiente. Y la verdad que no, la verdad que había corrupción y bastante, la verdad que hay ineficiencia y mucha también. Entonces, yo creo que es momento de una conversación respecto también de cómo las instituciones tienen que ir adecuándose a los tiempos que vivimos, y por lo tanto las legislaciones y las lógicas internas del funcionamiento de esas instituciones también. Mirando también otros proyectos que pueden ser complejos, endurecimiento de la ley de migraciones. Algunos plantean que eso puede generar ruido entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, y roces también. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que a esta altura hay una mayoría política está clarísimo que bastante clara para avanzar en todo tema que tenga que ver con entregar mayor seguridad a los chilenos y particularmente respecto de tener un mayor control migratorio. Yo creo que a estas alturas seguir romantizando la migración ya me parece una estupidez derechamente, ¿ya? Tenemos problemas con la migración irregular en Chile, tenemos problemas con la inseguridad que eso nos ha traído. Y yo creo que es perfectamente posible, sin llevar los argumentos al extremo de lo irracional, digamos, decir que si bien hay gente que viene a ganarse la vida de forma honesta, también ha llegado gente que viene a delinquir, a incumplir las normas y a causar inseguridad e incluso incivilidades en nuestro país, ¿no? Y eso no tiene por qué ser permitido. Yo creo que tenemos que tener una migración que sea controlada y segura, y mientras eso no se garantice, yo soy partidario de endurecer la normativa lo más posible hasta que logremos controlar la situación, porque de lo contrario esto se nos va a salir de las manos y Chile no puede seguir tolerando más migración irregular. Bueno, justamente en el Congreso, ¿en qué están en la hora de las prioridades? Bueno, yo creo que las prioridades van a seguir en los temas relacionados a la seguridad, a la migración, a la corrupción, a propósito de los casos que hemos tenido en el último tiempo. Y yo creo que hay que ver efectivamente dónde el sistema está fallando para poder corregirlo y dar garantías a nuestro país de que las instituciones van a funcionar, y allí donde estén fallando se van a corregir. Vamos a estar muy pendientes entonces a su trabajo y ley de presupuesto también. Así es, se viene con toda la ley de presupuesto para el próximo año. ¿Reforma de pensiones? Yo creo que, bueno, siempre lo digo, porque algunos ya la están desahuciando, algunos creen que el próximo Congreso va a ser más afín a la oposición. Yo creo que la prueba de fuego del sistema político chileno, lo he dicho muchas veces, es la reforma de pensiones. Es un error por parte de la oposición cerrar la puerta a una reforma de pensiones y no solucionar un problema que es urgente, que es necesario, que es mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores de Chile. Si eso no ocurre en este gobierno, ¿verdad?, la cuenta se la va a pasar la gente también al gobierno siguiente, y eso es algo que tenemos que tratar de resolver ahora. Diputado, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias. Que tengan una buena semana. Los dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros aquí en emol.com.